El contexto de este ejercicio es the passive voice and the active voice, la voz pasiva y la voz activa. Me he permitido desarrollar un cuadro comparativo en el que se van a ver las diferencias que existen entre las dos. En la voz activa, la acción recae en el sujeto. En la voz pasiva, la acción recae en el objeto. Para construir una oración en voz pasiva se necesita que la oración tenga un objeto directo, lo que significa que responda a la pregunta ¿qué cosa? En la voz pasiva, el sujeto de la voz activa será ahora complemento agente e irá acompañado de la preposición by. En la voz activa, el sujeto irá antes del verbo. En cuanto a los verbos, en la voz activa el verbo se usa en la manera que se requiera, pero esta va a determinar cómo se usará en la voz pasiva. El verbo en la voz pasiva es usado en la forma correcta del to be del verbo que nos presente la voz activa, más el verbo principal en su forma 3, es decir, en participio pasado. Para aclarar esto, vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo, people buy bonus on the stock market, vemos que la acción recae en el sujeto. Mientras que en la voz pasiva, the bonus are bought by the people on the stock market, la acción recae en el objeto. En el segundo ejemplo es el que se refiere a los verbos. En la voz activa, el ejemplo dice, they baked the cake yesterday. Es en pasado simple con el verbo baked. En la voz pasiva, entonces nos quedaría, the cake was baked yesterday. Utilizamos el verbo to be del pasado como nos indica la voz activa, más el verbo principal que es bake en la forma 3, participio pasado. Y en el último ejemplo vemos el uso de la preposición by. En la voz activa decimos Mary and John will pay the rent tomorrow. En la voz pasiva decimos the rent will be paid by them tomorrow. Aquí reemplazamos entonces Mary and John por el pronombre personal. Vamos a hacer algunos ejemplos para clarificar.